Manuel. Nosotros que seguimos analizando la actualidad geopolítica, la escalada en Ucrania, después del lanzamiento de misiles ATACMS, de misiles Storm, llegaba la respuesta de Rusia con este nuevo misil Oresnik, y vamos a analizarlo de la mano de Fernando Monagón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando, buenas tardes. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pues aquí, todavía intentando recopilar información de cosas como este misil, que son todavía muy novedosas. Pues cuéntanos un poquito las características de este Bueno, misil y sobre todo el impacto que ha tenido. Decía Lavrov que Zelensky parece que está asustado. Hemos visto una alarma total en la OTAN con una reunión la semana que viene, una reunión OTAN-Ucrania, precisamente para intentar averiguar, ¿no?, qué ha pasado con este nuevo misil probado por Rusia, hasta qué punto ha llegado esta respuesta de Rusia y sobre todo qué impacto crees que va a tener en la actual escalada, ¿no?, después de estos lanzamientos de misiles occidentales. sí, muchos temas y muy interesantes. Es decir, bueno, Zelensky está en modo pánico. Antes estaba ya en modo miedo tremendo, ahora ya está en modo pánico, aunque se agarra a una esperanza, es que a ver si hay suerte y esto se lía y conseguimos, que es lo que quiere, que la OTAN ya de manera masiva entre allí. Incluso a él no le importa que haya un ataque nuclear táctico de parte de Rusia, de quien sea, o de la OTAN misma, que lo haga como un ataque de falsa bandera, le da igual, porque eso es lo único que podría salvarle. Y cuando digo podría salvarle, no solo políticamente, que eso ya es un cadáver político, sino salvarle desde el punto de vista biológico. Es decir, Zelensky tiene un futuro negrísimo, no, lo siguiente. Y lo más normal es que o unos o otros, es decir, o los rusos o los norteamericanos, por razones distintas, si en el momento que Zelensky deje de ser presidente, bueno, no es presidente, hace tiempo que no lo es, desde mayo del año pasado, es un señor que no tiene ningún cargo ya, porque dejó de ser presidente constitucionalmente el 20 o el 21 de mayo, y desde entonces es un señor que está en el poder porque le apoya, digamos, a los hombres fuertes, el establishment ucraniano, y porque le apoyan los occidentales. Pero vamos, legitimidad cero. Ya digo, este señor es un señor de a pie, es un expresidente. Pero bueno, esto es lo de menos. Zelensky, la única opción que le queda para salvar la vida es que se monte un gran lío, que se monte una gran intervención de la OTAN en la guerra de Ucrania. Y no le queda otra. Así que por una parte está ahí muerto de pánico porque ve que los rusos ya van en serio y que por fin las famosas líneas rojas que nunca se traspasaban, ya las hemos traspasado. Fenomenal. Entonces se agarra a eso. En cuanto al misil, pues os doy aquí unos datos de lo que he podido más o menos informarme. La designación de este misil, la designación oficial es 9M729 Oresnik. Su velocidad, bueno, es un misil hipersónico, llega a Mach 10 veces la velocidad del sonido, lo que significa que puede viajar aproximadamente a 12.300 kilómetros hora. Su uso operativo ha sido ahora por primera vez que sepamos, y a partir de ahí podemos ir, por ejemplo, a más datos de este misil. Por ejemplo, el alcance en torno a los 5.000 kilómetros. Además, luego, por ejemplo, su velocidad, como decía, más 10, y como daba el dato de 12.349 kilómetros por hora, eso quiere decir que más o menos recorre 3 kilómetros 43 metros por segundo. Si lo lanzáramos, o si lo lanzaran los rusos, contra Gran Bretaña, más o menos tardaría 19 minutos en llegar al Reino Unido. Los polacos lo tienen peor, los polacos los tienen mal, tardaría 8 minutos. A Bélgica tardaría 14 minutos. Señores de Bruselas, yo que usted me pensaría tanta alegría, ¿no?, con lo que está pasando, pero bueno. Y no digamos ya, aunque eso está en Estrasburgo, los señores eurodiputados que están tan contentos hace poco de aprobar y celebrar que se le den por parte de Estados Unidos la aprobación para que utilicen armas, entre comillas, de largo alcance, es decir, de 300 kilómetros, como ha hecho, para atacar a los rusos. Bueno, pues yo que eso ellos me lo pensaría. Pero bueno, y Alemania tampoco lo tiene bien, está a 11 minutos de este misil.
Los hay más rápidos, tranquilidad. Pero estamos hablando de que estos son misiles de rango medio, es decir, son los misiles que estaban regulados y no se podían, digamos, fabricar por el Tratado INF, el Tratado de Armas Nucleares de pequeña y mediano alcance, ¿no? Y desgraciadamente fueron los norteamericanos los que salieron de esto en 1919, no, perdón, en 2019, y de estos desastres viene esto. Los rusos habían dicho, como dijo Putin, que no se podían, por parte de ellos, que no harían ningún tipo de despliegue ni los usarían hasta que los norteamericanos lo hicieran. Como los norteamericanos lo han hecho, ya están, digamos, habilitados para ello. Parece ser que el origen de este misil se remonta incluso a 1976 a uno que se llama el RSD-10 Pioneer, que lo que sería es una versión muy mejorada y con capacidades hipersónicas. De hecho, este tratado llevó a que se disolvieran 58 regimientos de misiles, de este misil Pioneer, que estaban en servicio, porque se eliminaron todos los misiles de medio y largo alcance en el teatro europeo. Así que unos 5.000 kilómetros, se habla, todos estos datos hay que tomarlos un poco con pinza porque estamos todavía bueno, viendo las cosas y son datos, no olvidemos, muy clasificados, lo que podemos encontrar. La potencia, que esto variaría según el tipo de cabeza que lleve, si podría llevar, en caso de que llevara una cabeza nuclear, porque este misil es balístico, es decir, hace una trayectoria, digamos, que sube y baja, parabólica o hiperbólica, bueno, depende de cómo se vea, parabólica va bien, y por lo tanto, si llevara una ojiva nuclear, podría tener, bueno, que llevaría varias cabezas, entre unos 150 kilotones en total, y puede llevar entre 6 y 6 bloques, es decir, 3 o 6 cabezas, y quizá puede que hasta 10. Su desviación del objetivo será de 50 metros, teniendo en cuenta la capacidad que tiene. Esto da un poco igual. Es de combustible sólido. Y luego, estoy mirando por aquí y tendrían ojivas de tipo MIRV, es decir, ojivas que cuando el cohete ya está llegando, digamos, a una cierta distancia de los objetivos que tiene, abre la cofia donde están en la cabeza de ese cohete y a partir de ahí se expanden varias ojivas que además, por lo que hemos visto en los vídeos, parece que tienen la capacidad de esas ojivas al mismo tiempo de subdividirse como si fuera una bomba de racimo, pero mucho más potente en otras, digamos, más pequeñas, que es lo que las 6, que por lo menos yo he podido ver en muchos vídeos, bueno, algunos vídeos que están circulando, de cómo fue el ataque contra esta, digamos, enorme fábrica ucraniana de fabricación de misiles, y todo apunta a que una de dos, lo que llevaba en una cabeza, que hemos dicho, varias cabezas convencionales, hay quien también sostiene que no llevaba ningún tipo de cabeza convencional y que fue un ataque con armas de energía cinética. ¿Y esto qué es? Pues simplemente es, por ejemplo, un cilindro, una barra de algún tipo de determinado de metal que se lanza, que no tiene ningún explosivo, pero que como la velocidad es tan grande, no olvidemos, Mach 10 veces la velocidad del sonido, los datos que daba aquí, 3 y pico kilómetros por segundo. Es que a esa velocidad, con esa aceleración, cualquier objeto que se interponga en esa barra o en ese cilindro metálico, pues es casi como si fuera una gran explosión, porque el choque con toda la energía cinética que lleva acumulada es brutal. De hecho, de esto se conoce bien y hay armas ya de energía cinética que están funcionando, pero claro, a este nivel no por el momento que sepamos. Y esto es básicamente lo que yo así, a grosso modo, he podido encontrar. Y ya digo, es un misil novedoso, vamos a ir sabiendo cosas de él y lo que sí ha sido es un gran impacto, ¿no? Y sobre todo lo que dice él, lo que dice Putin en el discurso unos cerca de 8 minutos que hizo, donde dice, no, mire ustedes, es que ustedes están indefensos. ¿Por qué están indefensos? Pues simplemente porque como va a una velocidad tan grande, esto significa
que yo incluso me puedo permitir, como dijo Putin, más o menos, avisar a las poblaciones civiles que haya por allí en el objetivo que quiero atacar, o a los operarios, por ejemplo, si es una fábrica, como ha sido este caso, para que se vayan con horas de antelación. ¿Por qué? Porque no hay sistema ahora mismo capaz de interceptar esos misiles. Y tienes razón, los Patriot, por ejemplo, vamos, imposible. Es decir, los Patriot no son capaces de interceptar misiles hipersónicos. Y cualquier otro sistema ahora mismo occidental no lo puede hacer. Con lo que puede permitirse el lujo incluso de avisar. Es decir, voy a atacar esto. Porque aunque lo intenten no van a conseguir nada. No van a conseguir derribarlo, alterarlo, ni con guerra electrónica, ni con nada. Es decir, un misil ahora mismo es imparable por parte de Occidente. De ahí, y como estábamos viendo por los datos, además, es que el tiempo de respuesta es inexistente. Si estamos hablando de que a Polonia llegan 8 minutos, ¿qué son 8 minutos? Es decir, prácticamente se te ha ido la mayor parte del tiempo en detectar la salida del misil, que parece que ha sido lanzado del Astrakhan, o Astraján, que está en la zona del Caspio, y es que no te da tiempo. Digamos ya, pues eso, Alemania, pues 11 minutos, es que no, es imposible. De ahí el temor ahora mismo, están en modo pánico los europeos, los polacos ya están diciendo, no, a nosotros no, que es que ya sabemos que no sabéis, y es cierto que las bases, una de ellas se acaba de inaugurar, una base norteamericana, y las bases no están en Polonia, donde están los norteamericanos, donde está todo el sistema de defensa antimisiles Aegis, es un seguro blanco en caso de que esto se vaya de las manos. Y los polacos ya han dicho, no, a nosotros no, que no lo vamos a utilizar, que no le vamos a dejar a los norteamericanos que lo hagan de verdad, y que no tenemos armas nucleares, o lo juramos. Pues, por cierto, a nosotros también nos tocaría algo. Es decir, porque no olvidemos que tenemos en la base de Rota, eran 4, luego no sé si se habrán incorporado los 2 más, que en 2022 nos adjudicaron los norteamericanos sin pedirnos ni siquiera, no sé, consultarnos un poquito. Simplemente llegó aquí el señor Biden y nos encasquetó, con lo cual al final serían 6 destructores con el sistema de defensa antimisiles Aegis, y esos desde el 2008 por ahí, ya dijo cuando era presidente, en la etapa de que fue presidente Medvedev, ya dijo Medvedev que eso sería objetivo clarísimo, y claro, de un ataque nuclear, obviamente, como lo es el caso de Polonia o el caso de Rumanía, que tienen el sistema de defensa antimisiles Aegis. Así que la gente de Cádiz y de Rota lo llevan crudo, porque como sigamos haciendo el imbécil, que es lo que parece, todavía se siguen oyendo, y hoy se siguen oyendo, aparte de por una parte el pánico, ¿no? Nos reunimos el 26 corriendo, a ver qué hacemos. Y por otra parte, claro, el vasallaje da igual a Estados Unidos, que socio en Europa, pues les es absolutamente indiferente, no hay problemas, no les van a tocar a ellos. Y luego, esta banda de impresentables, von der Leyen y compañía, el señor Borrell, que hace 2 días estaba diciendo, no, si me parece legítimo, me parece estupendo que los ucranianos dispongan de la posibilidad de lanzar estos misiles de 300 kilómetros de alcance contra Rusia, tienen que defenderse y tal. Ya digo, el Parlamento Europeo, esta banda de corruptos impresentables, parásitos que viven de las sociedades europeas, ganando unos sueldos. Intentando analizar el impacto de este misil, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No tenemos que ir ya, Fernando. Vale, muchas gracias. De acuerdo, y nada, ya sabéis, estamos ya en una tercera guerra mundial. Bueno, lo han dicho varios, pero estamos en la tercera guerra mundial. Que la gente se entere, ya estamos. Terminamos con este titular. Muchas gracias, Fernando. Gracias, como siempre. Vale, gracias a ti, Sergio. Buenas tardes, un abrazo.